en el vidrio de una joyería estaba una niña pequeña, como de 5 años, y estaba viendo las joyas así a través del cristal. Después de un rato entró a la joyería y pidió un collar de color azul turquesa, que se lo mostraron. El joyero, pues desconfiando, le dijo: bueno, ¿cuánto dinero tienes? Le sacó un pañuelo en el que traía unas monedas, unas pocas monedas, y le dijo el joyero: ¿para qué quieres ese collar? Y dijo la niñita: murió mi madre y mi hermana nos ha estado cuidando durante este tiempo, y hoy es su cumpleaños y quiero agradecerle con ese collar. Pues evidentemente no alcanzaba, ¿no? Pero el joyero lo envolvió para regalo y se lo dio a la niña. Al poco tiempo, una hora después, entró a la joyería una joven que traía el collar. Dijo: este collar lo compraron aquí. Dijo: sí, es de aquí. Pues vengo a devolverlo. Dice: ¿por qué? Pues porque la que lo compró no tenía ese dinero para comprarlo. Y le dijo el joyero: está pagado. La que lo compró es de ella, porque pagó más de lo que valía, dio todo lo que tenía. Entonces yo estoy en deuda con ella todavía, con esa niña, por lo que me enseñó. El collar valía mucho más que 100 veces lo que le habían dado, pero recibió eso. Era un pago a cambio excesivo por el dinero que había dado. Y a veces nosotros estamos muy pendientes de que no nos vayan a cobrar de más, no pagar de más. No queremos pagar nunca excesivamente, pero cuando nos dan algo de más, alguien que trabaja y le dan una propina muy generosa, pues no lo merezco, pero bueno, gracias, ¿no? Vamos a ver algo así en este pasaje del Evangelio de Marcos, en el que se da un pago excesivo, en este caso a los discípulos. Vamos a leer Marcos 10, 28 a 31. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos tu gracia por lo que tú haces, precisamente por la gracia que nos muestras en tu Evangelio continuamente,
porque indudablemente que siempre nos das más de lo que merecemos, no por lo que hayamos hecho, sino solamente por gracia y misericordia. Te pedimos, Señor, que en esta porción del Evangelio podamos ver a Cristo, podamos ver su obra, y que eso nos lleve a conocerlo más y a tratar de seguirlo. Ayúdanos, Padre, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Jesús es el único camino hacia la vida eterna. Muchos creen que deben hacer algo para ganar la vida eterna, pero no se puede ganar. Los niños pequeños dependen absolutamente de sus padres o de otros para todo lo que necesitan. Y Jesús los usa como un modelo de la dependencia que se debe tener de Él, de Cristo, para la salvación. Los niños no pueden entregar nada a Jesús, ni ayudar de ninguna manera para recibir a cambio la bendición de parte de Él. Lo único que pueden hacer es recibir la bendición de la vida eterna. Y es lo mismo con cualquiera que recibe esta vida eterna. Los que creen que para disfrutar de la bondad de Cristo tienen que dar algo a cambio, solo están resistiendo la gracia de Dios. Pues si se da algo, ya no es gracia, es una recompensa o es un pago. El que se acerca a Cristo sabiendo que nada puede ofrecer para alcanzar la bendición de la salvación, la recibe como un don gratuito, así como un niño recibe todo de sus padres. Un joven con muchos recursos, un joven que era muy rico, que tenía muchas posesiones, además que era un principal de la sociedad, un gobernante, un dirigente, y por si fuera poco, era muy religioso, una persona muy moral, y que quería hacer más de lo que ya hacía para, como él decía, heredar la vida eterna. Se acercó a Jesús, quería saber qué le faltaba, qué más tenía que hacer. Él consideraba a Jesús como un hombre excepcional, como un hombre sabio, como un maestro, con más autoridad, más conocimientos que todos los rabinos que había conocido. Pensaba que era digno de reverencia, así como un profeta enviado por Dios. Estaba admirado de lo que él había enseñado. Él había oído de todo lo que Jesús hacía y sabía que Jesús tenía la respuesta a la interrogante que lo atormentaba. ¿Qué más debía hacer para asegurar la vida eterna? Sin embargo, él se quedó ahí, sin poder ver a Jesús como el único camino a la vida eterna, sin ver que Él es la vida eterna. Este joven decía que él había guardado todos los mandamientos desde su juventud, pero ¿qué más debía hacer? Si él amaba a su prójimo como a sí mismo, como afirmaba cuando decía que cumplía con todo desde su juventud, en cuanto a esas relaciones con otras personas, lo que tenía que hacer era demostrarlo. Si amaba a su prójimo al que veía,
pues amaría a Dios sobre todas las cosas. No tendría otro Dios. Así que lo que debía hacer era ir y vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Jesús le pidió deshacerse de sus riquezas porque es imposible seguirlo a Él si se está atado a las riquezas del mundo. Así como si tenemos una mascota, un perro que está atado a un poste, no puede seguir a su amo porque está firmemente sujetado por una correa que no lo deja ir más lejos. Y hay muchos, como este joven, buenas personas, según como los ve el mundo, personas respetables y que hacen obras de caridad, pero que están ligadas, están atadas al materialismo de esta época y por lo tanto no están dispuestas a seguir a Jesús si para eso hay que dejar su riqueza, su posición o alguna otra cosa que ellos atesoran. No están dispuestos a dejar algo y seguir un camino de sufrimiento si eso fuera necesario. El joven se alejó triste, no quiso hacer lo que Jesús le dijo. Amaba más a sus riquezas que a cualquier otra cosa. Y desde luego las amaba más que a su prójimo, y aunque no se daba cuenta, las amaba más que a Dios y más que a la vida eterna que decía anhelar. Las riquezas no son una bendición divina que indica el agrado de Dios por la persona que las tiene. Se pueden volver un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. No se puede hacerlas crecer, las riquezas, y al mismo tiempo hacerse rico en el cielo, en donde debe poner los ojos aquel que en verdad quiere tener la vida eterna y ve esta vida como más valiosa que las cosas de este mundo. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 a 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aquí en lo que leímos, vimos que Jesús les dice que ellos tienen tesoros en el cielo, los discípulos. Pero si las riquezas no se usan para hacer el bien a los demás, lo que se demuestra con eso es que hay un corazón egoísta y duro. Y las riquezas han pasado a ser el motivo y la finalidad de la vida. Y eso lleva a la perdición. Solo es capaz de dejar las riquezas aquel que en verdad anhela y quiere la vida eterna, y así escapa de la condenación. Lo que Jesús dice a sus discípulos es que los que ponen la confianza en las riquezas, les es imposible entrar en el reino de Dios. Solo un milagro divino puede lograrlo, pero no de una manera en el que el rico conserve sus riquezas y quiera al mismo tiempo ser independiente de ellas. El corazón debe ser libre de ellas. Si las riquezas lo dominan, pues es incapaz de deshacerse de ellas. La riqueza puede convertirse en una especie de ídolo a la que el hombre consagra su vida y sus pensamientos.
lo van dominando y se vuelven lo más importante. Entonces hay que conservar la riqueza, aumentarla, haciendo lo que sea, y entonces el hombre se vuelve impío, pierde los escrúpulos, se vuelve cruel con los pobres y con los débiles. No le importan los demás, lo único que le importa es estar sirviendo a su riqueza, tener más, pero sobre todo el poder que viene con esa riqueza, todo lo que da la riqueza. El poder tiránico que la riqueza ejerce sobre los hombres es también un obstáculo para la salvación. La riqueza es un gran peligro para los hombres, y tener una actitud libre ante ella se vuelve imposible. Lo que se pone en primer lugar es un ídolo, cualquier cosa que no sea Dios. Dice Colosenses 3:5 que todas estas cosas terrenales, todas las cosas terrenales pueden ser un ídolo. Dice el versículo: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Jesús les dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más. Tenían en mente a ese joven rico que acababa de marcharse, del que pensaban que tenía segura la salvación. Y entonces preguntaron: ¿quién podrá ser salvo? La respuesta fue muy clara: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que tenían que entender es que la salvación es imposible para los hombres, independientemente de los logros humanos que hayan conseguido o de las posesiones que tengan. Todos por igual necesitamos ser salvados por Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. La buena noticia es que la salvación es para todo el mundo, rico y pobre, con tal de que el hombre confíe únicamente en Cristo, al que Dios envió, que confíe en Él así como un niño pequeño, porque Dios sí puede salvar. Pero la salvación es imposible aparte de la misericordia de Dios. La salvación estaba ahí porque Cristo estaba ahí. Lo que había que hacer era simplemente recibirla, como si se fuera un niño pequeño. Pero el joven rico no quiso tomarla porque quería dar algo a cambio, quería merecerla, quería hacer más obras de las que ya hacía, pero sin dejar a su ídolo, al que amaba más que a Dios y valoraba más que la salvación. El profeta Jeremías había profetizado al pueblo, en el capítulo 2, versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso nos da la idea de un agua pura, fresca, clara, un agua que brota de un manantial, un agua viva, de la que puedes tomar libremente y tener vida. Pero en lugar de apreciar y valorar esta agua, vemos que el pueblo rechaza esta agua y lo vemos excavando
cisternas que no pueden retener el agua porque son cisternas rotas, y entonces para beber no tienen agua limpia, tienen agua con tierra, turbia, lodo. Esa imagen es para demostrar dos pecados: rechazar a Dios e ir a un ídolo. Y vemos que el joven rico es eso lo que está haciendo. Ha rechazado a Cristo porque el costo es alto. Se ha alejado de la fuente de agua viva y ha ido a la cisterna que no retiene agua, a su dinero, en el que está confiando para todo, para recibir de ahí todo. Los discípulos ven claramente por qué es difícil que un rico se salve. Es imposible a menos que Dios lo haga. El contraste son los discípulos que no van a una cisterna rota, sino a la fuente de agua viva. Tenemos una observación de Pedro, ahí en el versículo 28. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Pedro está pensando en este joven rico. Si alguien podía ser salvo, era ese hombre con tantas cualidades, pero había rechazado el Evangelio y se había ido. En cambio, estaban ahí él, Pedro y los otros discípulos que habían hecho lo contrario. Y Pedro le dice a Jesús: nosotros sí hemos hecho lo que el joven no quiso hacer. Lo dejamos todo y ya no tenemos esos ídolos que teníamos antes. Tú eres nuestro Dios y por eso te estamos siguiendo. Según lo que acaba de decir Jesús, el comentario de Pedro sale sobrando. Los que habían dejado todo y lo habían seguido tendrían tesoros en el cielo, como dice en el versículo 21. Pero Pedro no está muy seguro de eso, porque también el Señor había dicho que para los hombres es imposible ser salvos, que solo es posible para Dios. Jesús le había dicho al joven, como respuesta a su pregunta de qué debía hacer para heredar la vida eterna, le dijo: si quieres ir al cielo cuando mueras, si quieres ser un cristiano verdadero y si quieres tener vida eterna, admite que has sido codicioso, reconoce tu pecado, reconoce que tienes un ídolo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, rompe tu ídolo y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Ellos habían dejado todo. A Simón y Andrés, los hermanos, Jesús los invitó a seguirlo para hacerse pescadores de hombres. Dice ahí, leímos hace unas semanas, y dejando sus redes, le siguieron. No eran ricos, pero tenían posesiones. Pedro tenía una barca, tenía una casa en Capernaum, tenía una esposa y dejó para seguir a Cristo. También dice Marcos que llamó a Jacobo y Juan, también hermanos, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. A Leví lo vio sentado en el banco cobrando los tributos
y lo llamó. Dice, levantándose, lo siguió. Abandonó su trabajo, desde donde obtenía sus ingresos, lo dejó todo, siguió a Cristo. Cada uno de los discípulos, hasta Judas, habían dejado sus ocupaciones, sus familias para seguir a Jesús, para estar con Él. Así que Él estableció a los 12 para que estuvieran con Él. A diferencia del joven rico y de muchos más que oyeron el Evangelio, oyeron el llamado del Evangelio y se alejaron. Muchos del pueblo, predicó a miles de personas, multitudes, y se fueron. Pero para ellos, para los discípulos, Cristo era lo más valioso y lo más importante. Ocupaba el primer lugar. Este es un aspecto clave de ser cristiano. ¿Quieres tener la vida eterna? Tienes que dejar todo atrás. No puedes amar nada más que a Jesucristo. ¿Estás dispuesto a morir por Él? Eso es parte de dejarlo todo y seguirlo a Él. Sin embargo, si le preguntamos a los cristianos, a muchos cristianos, si están dispuestos a morir por Cristo, muchos van a decir que sí. Pero si les preguntamos si están dispuestos a vivir por Cristo, se quedarán callados, pensando. Vivir amando al prójimo, amando a sus hermanos en la iglesia y desear estar allí adorando, escuchando la palabra, leyéndola, orando, obedeciendo los mandamientos, luchando juntos continuamente contra el pecado, sirviendo en la iglesia. Eso es otra cosa. Pero eso es lo que significa seguirlo. Morir es un momento, pero dejarlo todo para vivir por Cristo, dejar mi vida por Cristo. El que dice que moriría por Cristo, pero no vive para Cristo, se está engañando. Pero el que está listo para vivir para Cristo, está listo para morir por Cristo. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso significa que si no guardas sus mandamientos, no lo amas. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, si no amas a los que están contigo en la iglesia, a los que puedes ver? Todos aquí tenemos algo que es lo más importante en nuestra vida. ¿Qué es? Hay algo que ocupa el primer lugar. Hay algo que adoras. ¿Qué hay en tu vida que adoras? ¿Qué es aquello por lo que sacrificarías todo? ¿Qué es lo que buscas y te da esperanza, te da gozo, te da felicidad? ¿Qué es de lo que te gusta hablar? ¿En qué gastas tu energía? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo? En tu Dios. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser tu apariencia, puede ser dinero, puede ser una relación, tu esposo o esposa, y hagas todo, lo que sea, por ese Dios. El hombre fue creado para adorar. Adoras a algo. Y si no adoras a Jesucristo, entonces
eres tú el que te autoadoras. Aunque aparentemente sea algo más, pero eso siempre te da algo, te autogratifica. Y pasas el tiempo buscando qué puedes hacer, qué pueden hacer otros que te dé lo que en verdad deseas. Pueden ser placeres, puede ser que te vean con admiración por lo que sabes o por lo que haces, por lo que has logrado, y aún puede ser que lo hagas con una Biblia en la mano, porque lo que buscas es ser adorado en lugar de dirigir a otros a Cristo. Un atleta olímpico vive para ganar una medalla de oro. Eso es lo más importante para él. Y su vida gira alrededor de su meta. Y se sacrifica por esa meta. Hace un esfuerzo diario, disciplinado, enorme. Su alimentación, sus horarios, sus diversiones, lo sacrifica todo para lograr una meta. Y esa meta es obtener esa medalla, pero esa medalla le va a dar a él todo: satisfacción, fama y también riqueza. ¿Qué es lo que es importante para ti? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes decir que lo importante para ti es Cristo? Pero las cosas por las que vives muestran si eso es verdad o no. Puedes decir: Cristo es mi Dios, pero estás dejando todo por algo que no es Cristo, por lo que dejas todo. Eso es el objeto de tu adoración. Aquí Pedro es completamente sincero. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. Lo siguieron toda su vida. Vivieron para Cristo. Lo sacrificaron todo por Cristo. Se sometieron a Cristo. Su identidad estaba en Cristo. No se enorgullecían por lo que eran o por lo que hacían. Ellos se gloriaban por decir: soy un esclavo de Jesucristo. Y querían que los demás pensaran de ellos de esta manera. Y al final, lo que pasó con ellos es que ellos murieron por Cristo. Lo dejaron todo para seguir a Cristo. Se podría pensar que Pedro tenía un interés egoísta, ya que esperaba recibir algo a cambio de haber dejado todo. Y esto lo vemos en Mateo, que da una versión más amplia de la pregunta de Pedro, que dice: ¿qué pues tendremos? Si nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Pero Pedro simplemente era así. Era el que con sinceridad e inocencia hacía la pregunta que todos querían hacer, pero que nadie se atrevía. Ya varias veces Pedro se había ganado un regaño y los demás pues preferían quedarse callados. Ahora este joven rico fue el que quedó mal parado. Entonces Pedro dice: nosotros no hemos hecho lo que él hizo. ¿Cuál es nuestro premio? Los discípulos habían dejado todo porque habían visto el valor de Jesucristo y de su reino. Era más valioso que cualquier cosa. Valía la pena hacer cualquier sacrificio para seguirlo. En el Evangelio de Mateo, en capítulo 13, versículo 44, tenemos una parábola. En un versículo, una parábola
completa, breve, pero dice este versículo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la historia de un hombre que va caminando por un campo y ahí se encuentra un tesoro. Y piensa, qué gran tesoro, vale la pena invertir todo lo que tengo para que este tesoro sea mío. Vale la pena pagar cualquier precio para tenerlo. Lo voy a cambiar por todo lo que tengo. Voy a vender todo lo que tengo, voy a comprar ese campo, voy a regresar y sacar ese tesoro que vale mucho más de todo lo que yo tengo. Para un cristiano verdadero, Cristo es de un valor supremo y por Él deja todo. El joven rico, en cambio, llegó al campo donde estaba el tesoro con sus bolsillos llenos de oro. Vio el tesoro y pensó, quiero ese tesoro, pero si lo que tengo que hacer es dejar el oro que ya tengo, se puso triste, porque también quiero lo que ya tengo. Quiero los dos tesoros, pero el que ya tengo satisface mi alma, me hace estar gozoso y no voy a dejarlo, no para tener ese otro. Consideró que Jesucristo era menos valioso que sus riquezas. Esa es la imagen. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Tienes un ídolo o eres un adorador verdadero? Esto se conoce por lo que dejas atrás para seguir a Cristo o por lo que no dejas. Hay una recompensa. Los versículos 28 a 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús empieza diciendo: de cierto os digo. Esto significa que así será, sin ninguna duda. Lo que va a decir se va a cumplir, y es algo muy importante. Y dice: todos los que han dejado algo valioso que ellos tenían por mi causa, todos los que han visto que yo soy el tesoro verdadero, recibirán 100 veces más de lo que dejaron, y lo recibirán ahora, en este tiempo, y además van a recibir la vida eterna después de esta vida. ¿Quiénes están los que van a recibir esta recompensa? Dice primero que los que hayan dejado casa. El que está dispuesto a dejar su casa, la casa puede ser una propiedad o puede ser una familia, así como decían la casa de David, se refería a la familia de David, o tal vez su país. El que esté dispuesto a dejarlo para poder seguir a Cristo y poder obedecerlo, ese es el que ha dejado su casa.
Si tu hermano tiene una forma de cristianismo que es un engaño, como la prosperidad, el catolicismo, el mormonismo, u otro que es un cristianismo falso, y tu hermano en la carne te hace escoger, dejarás a tu hermano y seguirás a Jesucristo. Si es tu propio padre o tu madre, los que te educaron, los que te cuidaron, los que te alimentaron, y son los que te hacen escoger entre su religión y el Evangelio de Cristo, o quieren obligar a apartarte de Cristo por motivos políticos o por cualquier otra causa, por sus tradiciones. Si eres un seguidor de Jesucristo, tendrás que dejarlos. Si tu esposa, tu esposo, que es parte de ti, parte de tu carne, tu propia carne, te exige que te apartes de Cristo, tienes que amar más a Cristo que a ella o a él. Si tus propios hijos te rechazan, porque rechazan a Cristo, y por esa causa se alejan de ti, ¿pecarías para ganarlos? ¿Desobedecerías a Cristo para tratar de ganarlos? Tu propia tierra, tu propiedad, el lugar donde vives, ¿estás dispuesto a dejarlo si es necesario? ¿Tu país lo dejarías para seguir a Cristo? Los que lo han hecho, los que han vivido de esta manera, dejando lo que tenían, que era valioso, por Cristo, porque para ellos Cristo era más valioso, recibirán una recompensa. Cuesta seguir a Cristo. Tal vez te costará la familia de donde vienes, o tu relación, quizá todo tu dinero o tus posesiones. No sé qué le costará a cada uno, pero si sigues a Cristo de verdad, te costará. Habrá cosas que dejar, y Cristo dice, por causa de mí y del Evangelio. Muchos aquí sabemos que si eres católico o eras católico y sigues a Cristo, tu familia no estará de acuerdo. Algunas familias simplemente lo verán mal, pero muchas te considerarán como muerto para ellos, como traidor. Si alguien es judío y sigue a Cristo, igual. Si es musulmán, se convierte en enemigo, le costará a su familia o su vida. Y también en nuestro país, en ciertas regiones del sur, ahora esto es verdad. Si alguien es mormón o testigo de Jehová y sigues a Cristo, la familia y la comunidad te van a rechazar. En algunas ocasiones se trata de dejar estas cosas voluntariamente, pero en otras la decisión de seguir a Cristo te hará que pierdas lo que tienes. Pero ya sea que lo entregues o que lo pierdas por fidelidad a Cristo, a su Evangelio, el Señor promete recompensar generosamente. Por supuesto, el Señor no está diciendo que como consecuencia de dejar ciertas cosas, Él nos va a recompensar con la salvación. Evidentemente que la salvación no es una recompensa por una obra que hagamos. La salvación no depende de nuestras obras, pero también es cierto que sin sacrificio no puede haber recompensa. Y eso lo vemos
en la persona de Cristo. Aún entre cristianos, tú puedes perder tu familia. Si le dices a alguien de tu familia que cree en un cristianismo superficial, de creencia fácil, te repite esta oración y serás salvo, o de prosperidad o cualquier otra falsedad, y le dices que está creyendo una mentira, que no ha entendido el arrepentimiento verdadero y que hay que dejarlo todo, como dice el versículo 29, y que eso es parte de la creencia verdadera, muy posiblemente te va a rechazar. Pero eso es por causa de Cristo y del Evangelio, por ser fiel a Cristo y tener el tesoro verdadero. Por causa de Cristo y del Evangelio, los dos van juntos y no se pueden separar. Son valiosos porque te reconcilian con Dios y te dan la vida eterna. Dejas todo y ganas a Jesucristo, que es el tesoro del cielo. Lo recibes a Él, pero no puedes tener a Cristo sin tener el Evangelio. No puedes mantener lo que Él te dice que debes dejar. Cristo llama a seguirlo solo a Él, a adorarlo solo a Él. Si entiendes el valor de Cristo, serás lo opuesto al joven rico y recibirás la recompensa. Vale la pena. Cada hermano que has perdido, si has perdido tu familia a causa de Cristo, cada cosa que hayas perdido será recompensada con 100 veces más de lo que perdiste. Y será ahora, en este tiempo. Si has perdido a tu madre por seguir a Cristo, vienes a la iglesia y aquí tendrás en tus hermanas muchas madres que cuidarán de ti como tu propia madre. Si has perdido hermanos o hermanas, aquí tienes hermanos y hermanas que además los vas a tener por toda la eternidad. Serán más cercanos que los que son de tu propia sangre, porque ellos entienden tu amor por Cristo. La familia no lo entienden, pero ellos sí lo conocen, sí lo entienden. Si has tenido pérdidas económicas por seguir a Cristo, igual tienes el cuidado de la iglesia. Tal vez hayas tenido que dejar tu casa para seguir a Cristo, pero donde vayas vas a recibir alojamiento y cuidado. Quizás te hayan despreciado familiares cercanos, pero has encontrado muchos hermanos que han enriquecido tu vida. De lo que está hablando Cristo aquí no es de la mentira de la prosperidad, sino del amor que hay entre el pueblo de Dios. Dice Juan 13:15, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A la lista de recompensas añade persecuciones. No solamente recibes 100 veces más en amor de los creyentes, también recibes la bendición de ser perseguido por causa de Cristo y del Evangelio. Porque le dices a la gente, tú dices que crees en Cristo, pero no entiendes al Cristo de la Biblia. Y entonces ellos te aborrecen, te odian, porque expones su pecado y su religión falsa.
y por eso viene la persecución. Ser perseguido por Cristo es un honor y también es un gozo. Vamos a Hechos 5, versículos 40 y 41. Aquí los apóstoles estaban ante el concilio, los religiosos de aquella época, y les dicen que no han conocido a Cristo. Les predicaban a Cristo. Y dice ahí en esos versículos: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen del nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Jesús nunca prometió que ser cristiano y seguirlo sería fácil. Al contrario, anunció los conflictos que tendrían en la vida los que quisieran seguirlo. Si no tienes persecución en tu vida, posiblemente es porque tu vida no es lo piadosa que debería ser. Dice 2 de Timoteo 3:12, y ahí está, hay que poner, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los cristianos serán perseguidos en este mundo caído, pero ser perseguido tiene varios propósitos. Primero, evidenciar que somos salvos. También es un medio que usa Dios para moldearnos a la semejanza de Cristo. Y es una prueba de que el mundo va a ser juzgado. Vas a recibir 100 veces más de lo que perdiste. Pero no es todo lo que recibes, no solo en esta vida. Si fuera solamente en esta vida 100 veces más de lo que perdiste, esa es una gran recompensa, con un mayor valor de lo que dejaste. Pero recibes la vida eterna en el siglo venidero. Eso es lo que quería el joven rico, pero no la recibió porque no valoró a Cristo como debía. Los que sí lo valoran, la reciben. Tienen ahora la recompensa, pero de una forma más creciente y abundante la tendrán cuando regrese Jesucristo. Ese es un pago excesivo por lo que has entregado, por esas pocas monedas que diste. Dios no es deudor de nadie, a nadie le queda a deber. Gracia, una generosa gracia, a nadie que siga a Cristo lo deja sin una enorme recompensa de gracia. Ya solamente con la vida eterna recibe mucho más que centuplicar. Dice el versículo 31: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. La verdadera riqueza y las posiciones en el reino y en la vida eterna no tienen nada que ver con los estándares del mundo. Lo que estaban oyendo los discípulos contradecía lo que habían aprendido de ser justos con las obras de justicia de la religión que ellos hacían, como decía el joven rico, con cumplir todos los mandamientos desde la juventud. Pedro tal vez pensaba que había algún mérito
en haber dejado todo para seguir a Cristo. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero de todos, vino a ser el siervo sufriente, el último de todos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Él se puso al último y por eso va a ser el primero. Los creyentes debemos imitar su vida, su muerte y su servicio. Dice en 1 de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Evangelio es amor, no fuerza, es servicio, no poder.